Cuando entré a la iglesia y caí en la realidad de las bancas vacías, recordé cuando eran mis años de juventud y asistía a una aula de clases. Tomaba una clase con el pastor Edgar Escobar y él nos contaba una experiencia vivida con uno de sus alumnos. Él nos contaba de un alumno que había sido traído desde las montañas colombianas para estudiar teología. Y en la clase que estábamos tomando, era una clase donde se aprende a elaborar un sermón. Y uno de los requisitos de la clase es poder predicar un sermón a todos los compañeros, a todos los estudiantes de la universidad. Este muchacho era muy tímido y se acercó al pastor para pedirle algunas de las consejos que él quería para poder hacer un buen trabajo en su sermón. La elaboración del sermón no fue tan difícil, sin embargo, pensar en predicarlo frente a sus compañeros le traía un pesar y una carga muy grande. Y nos cuenta el pastor Escobar que llegaron las vacaciones, unas vacaciones cortas, tal vez las vacaciones de Semana Santa, y el muchacho regresaba a su casa, a su finca. Y el pastor le aconsejó: mira, como ya tienes preparado 2 o 3 sermones, párate frente a la cosecha o al sembradío que tiene tu papá. ¿Qué sembradío tiene? Bueno, estamos sembrando melones. El muchacho se fue con las instrucciones y todos los días tempranito, casi que con el sol, se paraba frente a los melones y les predicaba a los melones. Se sintió preparado, regresó de las vacaciones y le dijo: Pastor Escobar, estoy listo. El pastor Escobar le revisó el sermón que iba a predicar, de qué se trata, y el muchacho le fue explicando, le fue contando todo lo que él había incluido en el sermón. Al pastor le pareció correcto, pero cometió un error. No miró sus notas. Y en sus notas el muchacho traía algo que hizo reír a todo el mundo. Cuando aquel compañero se levantó en el púlpito y empezó a predicar, dice: buenos días, amigos melones. En esta mañana no hay melones. Alguien dijo: se quedaron en la casa. Están las bancas vacías. Y es bastante intimidante. No pensé que fuera tanto. Y es que las cámaras no perdonan, las cámaras no olvidan, los hermanos sí. Agradezco a mi Padre Celestial, es decir, a nuestro Padre Celestial, por el privilegio que Él hoy nos da para meditar y compartir la palabra. Pero quisiera saludar a los hermanos de Lake City, a los hermanos de Trenton y a nuestros hermanos de Gainesville. Pero también tengo la alegría de en este día poder tener en la audiencia y alabando y adorando a nuestro Dios a una gran cantidad de colombianitos, familiares míos, hermanos, hermanas, sobrinos, primos. No se atrevieron a mandar foto, pero yo sé que están ahí porque ya se reportaron. Y eso me alegra mucho, pero pone una carga extra sobre mi corazón, sobre mis hombros. Y quisiera enviarles a todos los hermanos y a todos los familiares un gran abrazo. Y a propósito de abrazo, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando el agua se va en la casa, es cuando nos queremos bañar 2 o 3 veces al día. Es cuando se nos antoja, a pesar de tener 2 meses de no lavar el carro, ese día querer lavar el carro. Cuando se va el agua es cuando queremos tomar más agua. Hoy no podemos dar abrazos. Y cuánto quisiéramos abrazar a algunos de nuestros seres queridos.
padres, amigos, esposos, esposas, hijos, nietos, que las circunstancias hoy no nos lo permiten. Y extrañamos mucho los abrazos. Hice un sondeíto muy sencillo de cuánto los hermanos y las personas extrañan los abrazos y fue abrumador. Todo el mundo dice que extraña los abrazos un montón. Y es que cuando nosotros hablamos de abrazos, necesitamos entender que los abrazos tienen un rol muy importante en nuestra vida. Porque los abrazos significan perdón. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido ese abrazo de perdón. Donde hay lágrimas, donde hay sollozos, ese abrazo que siente uno que se le descarga un gran peso de los hombros. O el abrazo de la reconciliación, ese abrazo que a veces se hace eterno, ese abrazo de reconciliación. Hay otro abrazo que es el abrazo de la seguridad. En estos días hablaba con mi suegra. Ella es una viejecita de 97 años. Por circunstancias de la vida, está en un nursing home. Y la llamaba. La encontré triste. Intenté animarla. Y parece que cometí un error. Y le dije, Gladiolito, te quiero mandar un fuerte abrazo. Fue suficiente para ponerse a llorar. Y es que no importa la edad, a veces nos sentimos como niños, inseguros, y necesitamos ese abrazo de seguridad. Hay abrazos de duelo. Me ha tocado dar algunos abrazos de duelo. Mi cuñado, mis hermanos. Y en muchas circunstancias, el abrazo es suficiente. En muchas circunstancias, las palabras sobran. Porque un abrazo de duelo vale más que 1000 palabras. Y esos abrazos de cariño. Yo me siento millonario porque tengo 6 nietecitos que desde niños los acostumbramos a los abrazos a los abuelos. Y ellos me enriquecen con sus abrazos. La más chiquitita, 1 año, me da unos abrazos que me siento millonario. Están los abrazos de aprecio. Cuando un jefe abraza a un empleado, a un trabajador, son abrazos de aprecio. Están los abrazos de apoyo. Cuando alguien está pasando por una necesidad, por un problema serio, están los abrazos de apoyo. Están los abrazos de protección. Están los abrazos de bienvenida. Me gusta cuando voy a un aeropuerto y tengo que esperar. Y hago una gran diferencia entre algunas culturas y nuestra cultura latina. Los abrazos de bienvenida están llenos de emoción, están llenos de gritos, están llenos de lágrimas, de llanto. Están los abrazos de entrega. Están los abrazos de misericordia. Están los abrazos de intimidad. Están los abrazos de restauración y están los abrazos de salvación. Yo no sé si en este momento usted está necesitando uno de esos abrazos. Por las circunstancias que usted esté pasando, si usted necesita uno de estos abrazos, conozco a alguien, te lo voy a presentar. Alguien que reúne todas esas características en un solo abrazo. Me gustaría que si usted siente la necesidad de un abrazo, que abra su corazón y abra su mente.
Y me gustaría en este momento analizar y sacar algunos detalles que no por simples dejan de tener muchísima importancia. Cuando Jesús hablaba del Evangelio, Él los detalles los resaltaba en una forma maravillosa y lo hacía a través de las parábolas. En mi vida cristiana siempre he tenido en cuenta 2 abrazos. Y esos 2 abrazos me han acompañado por mucho tiempo. El primer abrazo lo encontramos y quiero invitarles que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 24. Y dice de la siguiente manera. Titularon la parábola del hijo pródigo, pero incluso los capítulos y los versículos han sido numerados no por inspiración o no porque el Señor dijo que fuera así, sino para facilitar el estudio, para facilitar encontrar las citas. Lo mismo los pequeños títulos que hay en los diferentes tópicos de los capítulos. Quiere decir que podríamos cambiar un poquito esos títulos y no estamos alterando ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios. No sé si están de acuerdo conmigo, pero yo titularía esa parábola en forma diferente. La parábola del hijo pródigo es la parábola del padre que espera. Es la parábola del padre que anhela, o es la parábola del padre misericordioso. Porque no olvidemos, en esta parábola el actor principal no es el hijo pródigo, es el padre. Y lo vamos a ver en unos instantes. Lucas capítulo 15, versículo 16, versículo 11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad los mejores vestidos y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quisiera contrastar 2 versículos, el 17 y el 20.
porque tal vez es el tema central de todo esto. El 17 habla de cómo el muchacho volvió en sí, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces el 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a extractar algunos detallitos que a veces se nos escapan, pero que nos dan mucho sentido a esta parábola. ¿Qué movió al padre para ir al encuentro con su hijo? El versículo lo dice muy claro: su misericordia. ¿Qué movió al hijo para ir a su padre? El hambre. O podríamos ponerlo como una crisis. A propósito de crisis, nuestro Dios espera que en las crisis volvamos en sí. Nuestro Dios espera que acudamos a Él en la crisis. Quisiera que me acompañen a buscar en el libro de Amós. En el libro de Amós, Amós capítulo 4, versículos 6 en adelante. Había prometido no tocar esto de la crisis que estamos viviendo, pero es inevitable. Y esta mañana tempranito incluí estos versículos, porque son muy pertinentes. El hijo pródigo estaba viviendo una crisis. El padre estaba viviendo una crisis. La crisis del padre era el alejamiento de su hijo. Y padres, los que me escuchan y tienen hijos, cuánto se sufre cuando un hijo se aleja, especialmente cuando se aleja de los caminos de Dios. Es como si se enterrara un cuchillo en el corazón. El padre estaba viviendo una angustia, una crisis. Sin embargo, la misericordia afloró a flor de piel cuando vio al muchacho. Posiblemente algunos de nosotros como padres podríamos haber esperado, los padres de vieja data, esperado al muchacho con un cinto en la mano. Sin embargo, este padre afrontó la crisis, reaccionó a la crisis con misericordia. Y el hijo, mediante la crisis, reaccionó diferente. Pero vamos a leer Amós 4, 6 al 13, para que ustedes vean que a veces las crisis tienen una función muy importante en nuestra salvación. Amós 4, 6 dice: Jehová el Señor, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros cabellos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí. Os tornaré
como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. ¿Qué hacemos con la crisis? ¿Qué hacemos con esta angustia mundial que hoy está sobre nosotros? La pregunta que sale a flor de piel es: ¿esta crisis del COVID-19 nos podrá ayudar a volver en sí? ¿O cualquier otra crisis que tú estés viviendo, apreciado amigo y hermano? Hay crisis terribles. La crisis de los divorcios, donde afecta no solamente a esa pareja, afecta a hijos, afecta a suegros, afecta un montón de gente. Conozco gente que ha caído en depresiones profundas después de un divorcio. La muerte de un hijo. No hay cosa más difícil que afrontar y aceptar como seres humanos. Es enterrar un hijo. En casa, mamá enterró 2 hijos antes de ella descansar. Un hermano tuvo que enterrar su hijo, su amigo, por un accidente. Y es trágico. Hemos sido creados de la mano de nuestro Dios para vivir eternamente y no para enfrentar la muerte. He visto personas que ante la crisis de la economía, cuando llega la tragedia de la bancarrota, la solución es quitarse la vida. Son crisis terribles, crisis económicas, crisis de salud. En un segundo podemos perder la salud, perder la vida. Hace poco hablaba con David y me contaba que en un abrir y cerrar de ojos de la silla de conducción terminó en una silla de ruedas. Pérdida de trabajo. Hay muchas crisis. ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? En la crisis y en nuestra parábola, ¿quién anhelaba un abrazo? ¿El padre o el hijo? Estoy seguro que todos ustedes concuerdan conmigo que era el padre quien más anhelaba ese abrazo. Porque el padre, cuando ve a su hijo de lejos, corrió y se echó a su cuello y lo besó. Creo que Jesús introdujo un detalle que a veces se nos pasa por alto. Y es el detalle que el padre besó al muchacho en el cuello. ¿Lo habían pensado ustedes? Hay diferentes tipos de besos. Hay besos en la frente, en el cachete, en la boca, en la mano. Pero aquí Jesús intencionalmente pone al padre abrazando a su hijo, echándose en su cuello y besándolo. Y es que el beso en el cuello está reservado para el beso del perdón, para el beso de la misericordia y para el beso de la intimidad. El padre quería mostrarle a su hijo que no había sombras de separación. El padre quería mostrarle a su hijo que no había un te lo dije. El padre quería mostrarle al hijo que no había
un sermón de reproche. El padre quería mostrarle al hijo que quería ese abrazo de intimidad. Pero otro elemento importantísimo que encontré con el beso en el cuello es, no sé si la presentación se nos perdió, por favor. Ok, siguiente. Siguiente. Vamos a quedarnos ahí. En un momento entramos a Génesis 27. Jesús introdujo el tema del beso del Padre en el cuello porque es ahí donde mejor se capta el olor característico de una persona. Una de las razones por las que nuestras almohadas cogen el olor característico de uno es porque está pegado en el cuello. Esta parte del cuello revela mucho el olor que nosotros emanamos. Muchas veces las damas cogen ese perfume fino y es en el cuello ¿por qué se ponen en el cuello? El cuello es una parte bien importante en las relaciones humanas. Mis hijos cuando eran chiquitos jugaban a taparse los ojos y reconocer cuál era la almohada de mamá y cuál era la almohada de papá. Y yo creo que para ellos era muy fácil, porque la almohada que tenía pestecita era la de papá. Ahora, cualquier madre o cualquier padre puede, al oler a su hijo, no el perfume del hijo, al oler a su hijo, puede reconocer quién es. Puede reconocer quién es. Y el padre de la parábola quería volver a recordar y poder recobrar esos días que había pasado lejos de su hijo. Por eso lo besa en su cuello. Pero también vemos un contraste. ¿Qué ofreció el hijo en ese encuentro? Ahora el hijo rechaza el abrazo. ¿Cómo sé que rechazó el abrazo? Porque le dice, Padre, hazme como a uno de tus jornaleros. Él había visto a su padre desenvolviéndose en los trabajos cotidianos de la finca y nunca había visto a su padre abrazar y besar a sus trabajadores, a sus jornaleros. Por eso el hijo quiere estar en casa, disfrutar de la comida de casa, pero rechaza el abrazo y el beso de su padre en el discursito que traía preparado. Ahora, no quiero que, esto es emocionante, no quiero que pierdan en mente que quien está escribiendo la parábola es el mismo Jesús. Y cuando le demos la aplicación al final, quiero que la entiendan, por favor. Ahora, el hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No pide perdón. Él no pide perdón en ese discurso. Él reconoce que han pecado contra el cielo y contra él. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero en ningún momento se escucha, perdóname, Padre. ¿Por qué? Porque él se siente sucio, se siente apestoso. Y en cierta manera podemos entender al muchacho. ¿A quién le gusta que vengan a abrazarlo cuando después de un juego de soccer o después de estar cortando la hierba por 2, 3 horas bajo el sol, que venga alguien recién bañadito, vestidito y te dé un abrazo? La reacción normal es rechazo.
El hijo apestaba, el hijo estaba sucio. Pero ¿saben una cosa? El tiempo corre. Pensé que me iba a quedar corto. Ocurrió algo maravilloso. De la unión, de la pureza y la pulcritud del Padre, con la unión de la piltrafa y la suciedad del Hijo, salió algo maravilloso. Salió regocijo y fiesta. Si mis hermanos estuvieran aquí presentes, les diría, ¿quién dice amén? Pero se los voy a pedir. Ustedes están cómodos allá en sus sofá, en sus casas, tal vez en pijama, en chanclas o como diría un mexicano, en guaraches o sin guaraches. Y allá en la comodidad de la casa, piensen que hay muchas cosas de esta parábola que no cambian. Otras vamos a ver un poquito más adelante que sí van a cambiar. Ahora el muchacho, no sé si estaba llorando, pero si era familia Anaya, lo más probable es que estaba llorando. Ahora el muchacho es reconciliado con su padre. El padre ofrece fiesta y comida exquisita. Y cuando un padre ordena que se haga comida exquisita, las personas que están en la cocina se la tienen que ver con el padre. Porque si algo sale mal, aguántese. El padre ordena fiesta y comida. Mi hijo era muerto. Ahora lo tengo conmigo. Está aquí. Lo puedo abrazar. Puedo besar su cuello. Por favor, pónganle ropa limpia. Es decir, lo restaura. Pónganle el anillo familiar. Es decir, lo integra automáticamente a la familia. Busquen calzado. Es decir, le devuelve su dignidad. El padre en ese momento ignoró el discurso, porque el padre lo conocía desde antes de nacer. Hay una historia bíblica en donde nos confirma que el padre y la madre conocen el olor de sus hijos. Y encontré que el olor juega un papel muy importante en nuestra salvación. ¿Qué? No empiece a decir herejías, no. Juega un papel importante en nuestra salvación. En Génesis 27, el capítulo donde se relata, y para acortar un poco, les voy a relatar el episodio, es cuando Isaac está ya muy viejito, está ciego, y entonces le dice a Esaú, vete al campo, caza algo, hazme un buen plato, tráemelo, que quiero morir lleno, pero quiero también darte la bendición. Aquel muchacho sale corriendo, coge su arco y se va al campo. Pero Raquel y Jacob escuchan. Sara, Rebeca. Y habían escuchado lo que había dicho Isaac. Ahora hacen un plan, una trama, queriendo adelantarse
o ignorando los planes de Dios, y ocurre lo que ocurrió. Hacen un cocido, el muchacho se pone pieles en sus brazos porque él reconoce que hay gran diferencia entre su hermano y él. Su hermano es muy velludo, él no, entonces él se pone pieles para ser velludo y ahora se presenta ante su padre con aquel cocido rico. Yo creo, estoy casi seguro que su mamá puso una pizquita de ajo, puso una pizquita de no sé qué, para ayudarle al muchacho que quedara más rica la comida. Ahora el padre le dice, ¿quién eres? Soy tu hijo Esaú. ¿Qué? Sí, soy tu hijo Esaú. La voz es la de Jacob. Acércate, hijo, quiero comer. Jacob se acerca y el padre, un viejo lobo de mar, le pone su mano en el brazo. Eso lo convenció, a pesar que la voz era la voz de Esaú, lo convenció que era su hijo Esaú. La voz es la de Esaú, pero efectivamente su piel es la piel de Esaú. Ahora viene algo muy interesante. Isaac abraza a su hijo, lo besa y lo abraza. Y aunque el relato no dice que lo besó en el cuello, ¿cuánto hubiese dado yo para que dijera que Isaac besó a Jacob en el cuello? Pero sí dijo lo siguiente, en el versículo 21 del capítulo 25 de Génesis, dice lo siguiente. Dice, capítulo 25, perdón, lo equivoqué aquí. Capítulo 27, gracias, versículo 26. Y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo. Oh, parece que en el relato obviaron que también se había vestido como su hermano Esaú. Ahora, siguiente, por favor. Gracias por ponerlo en pantalla. Siguiente, por favor. ¿Por qué yo me atrevo a decir que el olor es bastante determinante para la salvación? El olor es un órgano de los sentidos interesante, simple, sencillo, pero que no se ha podido descubrir muchas cosas. Por ejemplo, el olor se almacena en nuestro cerebro, en el área de la memoria, en forma muy organizada. Porque cuando nosotros captamos un olor, el archivo de nuestra computadora nos lleva a ciertos recuerdos, a ciertas escenas que vivimos, a ciertas experiencias. Y es muy sencillo el sentido del olfato. A través de nuestras mucosas nasales, donde están tapizadas de mucosa, podemos captar, porque en esa mucosa hay receptores que captan las partículas químicas que vuelan en el aire y llegan hasta nuestras fosas nasales. Pero, siguiente transparencia, por favor. Nuestro sentido del olfato tiene una vía muy corta.
llega al bulbo olfatorio y enseguida se conecta con la memoria, donde se clasifican todos los tipos de olores que nosotros podemos distinguir. Ahora, siguiente. Esa es una foto más fidedigna. Noten que hay muchas fibritas, muchos axones, muchas terminaciones nerviosas que se distribuyen en toda nuestra mucosa nasal para captar información. Nosotros no tenemos el olfato que tienen algunos animales, pero dicen los que comparan esto que si nosotros tuviésemos el olfato un poco más desarrollado, nuestra vida sería miserable, porque captaríamos tantos malos olores que viviríamos una tortura. Sin embargo, siguiente, nuestro sentido del olfato puede captar algunos olores que poco a poco se pueden convertir en olores desagradables. ¿Quién no ha olido las patitas de un recién nacido? Es un placer poder coger esas patitas del recién nacido y olerlas. No huelen mal, huelen rico, pero a ese mismo recién nacido, 15 años después, usted no puede ni intentar olerle los pies. Siguiente. El sentido del olfato es un sentido que nos capacita para poder desempeñarnos mejor en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana. Siguiente. Y noten lo que dice en este gráfico. Para nosotros poder desarrollarnos correctamente, tranquilamente, necesitamos que el 59% de nuestro sentido de la visión tome control. Y noten que el segundo sentido en importancia para nuestras vidas es el olfato, con un 47%. Es decir, una persona que pierde el olfato va a vivir una vida triste. Claro, no comparada con una persona que pierde la visión. Ahora, hay algo interesante que uno de mis maestros, decía y hacía. Cuando usted pierde el olfato, usted no hace diferencia cuando la ve, cuando come, porque para usted es igual. Yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a comerse esta cebolla pensando que es una rica manzana. Siguiente, nosotros vamos a ver que hay ciertas condiciones en el sentido del olfato que son bastante estudiadas por los científicos. Dice, anosmia. ¿Qué es anosmia? Anosmia es la pérdida total del olfato. Le ocurre con mucha frecuencia a los boxeadores, porque los golpes hacen que un huesecillo por donde entra la información de las fibras nerviosas se rompe y fractura esos nervios, y entonces la gran mayoría de los boxeadores, si no todos, tienen anosmia. Otro trastorno es la hiposmia. Consiste en una disminución muy severa de esa capacidad de oler, del olfato. Y generalmente ocurre por alteraciones de tiroides o alteraciones hormonales. Por otro lado tenemos la tercera, que es la hiperosmia. Es esas personas que de muy lejos ya captan los olores y les pasa lo que le pasa a muchas veces a las mujeres embarazadas. Y yo lo viví en casa. Mi esposa con el primer embarazo no podía ni oler la cebolla, ni oler ajo, nada que se estuviese cocinando,
en muchas ocasiones se empezaba la comida y ahí se quedaba. Y en muchas ocasiones yo cocinaba y mi esposa fuera del apartamento, porque había desarrollado hiperosmia. Hay otra que se llama la parosmia, que es aquellas personas que interpretan mal los olores. Y eso puede ocurrir por efecto secundario de algunos medicamentos. Pero está también la fantosmia. Son personas que alucinan olfativamente. Son aquellas personas que detectan olores donde no hay olores presentes. Y la gran mayoría de personas que sufren de fantosmia son aquellas personas que usan drogas alucinógenas. Ahora, déjenme decirles algo. Es importante a qué huele uno. ¿A qué huelo? Y ustedes que están en casa, pregúntale, mami, ¿a qué huelo? Seguro que la mami va a decir muchas cosas. O pregúntele, o que el esposo pregunte a su esposa, amor, ¿a qué huelo? Lo más probable, como no vinimos a la iglesia, algunos no se han bañado. ¿A qué huelo? Me ocurrió algo cuando yo estaba en 4º grado. Fue el primer día de clases. Y generalmente uno está mirando cuáles amiguitos regresaron, cuáles no están, o si hay amiguitos o amiguitas nuevas. Y entonces, atrás en la fila había un grandulón. Era 4 o 5 años mayor que nosotros, que la mayoría de nosotros. Cuando entramos al salón, me tocó sentarme al lado de él. Y Jaime era un muchacho grande, tosco y bastante lento en el aprendizaje. Me di cuenta con el tiempo y empecé a ayudarle con algunas matemáticas. Y no es que yo era una eminencia en matemáticas, pero yo tenía una hermana maravillosa, Raquel, que lo que la maestra dedicaba todo un día a explicar en matemáticas, ella en casa me lo explicaba en 2 minutos y lo entendía claramente. Jaime, nos hicimos amigos. Y un día me enteré que en su barrio todo el mundo lo conocía como Bacalao. Bacalao. Y un día me atreví a preguntarle, Jaime, ¿por qué te dicen Bacalao? Y me contó la historia, una historia bien chistosa. Resulta que él se contagió de sarna o escabiasis escabei. Sale entre los dedos, en los codos, en las ingles, y es terrible, es una picazón terrible, la persona no puede dormir. Y cuenta Jaime que su mamá escuchó a una vecina que si le ponía aceite de hígado de bacalao, y yo sé que la gente joven no sabe qué es eso, pero nosotros los adultos sabemos, porque a mí me dieron a tomar aceite de hígado de bacalao. Es la tortura china más grande que podía haberle hecho un padre a un hijo. Todos mis hermanos tomaron aceite de hígado de bacalao. Todos aprendimos que si nos tapábamos la nariz, el aceite de hígado de bacalao no sabía tan horrible. Aquel muchacho le untaron aceite de hígado de bacalao. Pero al día siguiente, un poquito sin bañar, acostumbrado al olor propio de él. Sin embargo, cuando llegó a la escuela, aquel perfume fue captado por todos sus amigos y desde ahí se quedó bacalao. ¿A qué hueles? ¿A qué huelo? ¿Por qué es importante el olor para nuestra salvación? De joven, y vamos a empezar a aterrizar. De joven, nunca me sentí hijo pródigo. Siempre estuve en la iglesia, participando. Y no me identificaba con la parábola. Sin embargo,
En casa vivimos una experiencia de un hermano pródigo. Se fue de casa y se fue con buenas intenciones. Se fue a colportar para poder reunir dinero y venir a estudiar medicina a Loma Linda. Era un muchacho brillante. Todos mis hermanos son brillantes y yo les digo cuando tengo oportunidad, todos ellos me robaron las neuronas. Y Edgar se fue para Cali a colportar. Lentamente se empezó a alejar de los caminos de Dios. Y mi papá, como padre cristiano, no pudo aguantar lo que aguantó el padre de la parábola. Cogió su maletita y se fue a buscar a su hijo. Efectivamente lo encontró y lo trajo a casa. Pasaron los años y aunque estaba en casa, no estaba en los caminos de Dios. Seguía siendo pródigo. Un día mi hermano falleció. Un CVA o un accidente cerebrovascular o un derrame se llevó la vida de mi hermano. Y todos estábamos preocupados si él habría podido arreglar las cosas con Dios. Su esposa buscó en los papeles para organizar, para tirar, para tratar de poner en orden algunas cosas que habían quedado sueltas. Y encontró esta notita, escrita con puño y letra de él. Yo no sé si mi familia en Colombia tiene esa notita. Cuando yo la encontré, yo la atesoré en mi corazón. Yo no sé si me la robé de mi casa o no sé qué pasó. Dice, en esta noche, diciembre 9 de 1989, entrego incondicionalmente mi vida a Dios. Durante 20 años, Edgar había sido hijo pródigo. Ya no juego más. Parece que él presentía la muerte, porque esto fue escrito 6 meses antes de su muerte. Al borde de la muerte, analizando todo, lo veo claro. Qué necio he sido. A lo largo de mis 42 años realmente no he encontrado la satisfacción. Solamente mi matrimonio y la bendición de 2 hijos. Tal vez fue lo único que he conseguido bueno. Mi decisión en este momento es buscar una consagración y pedir ayuda a Dios a obtenerla. Mi primer paso será pedir el bautizo. Y entonces dice otras cosas muy personales, familiares. No logró bautizarse, pero cuando encontramos esta nota, nos dio la alegría, nos dio la bendición de poder confiar que lo vamos a abrazar aquel día glorioso cuando nos encontremos. Como les decía, yo nunca me sentí hijo pródigo. Siempre en la iglesia, siempre participando. Enfermo iba a la iglesia. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que más leía, a medida que escuchaba sermones del hijo pródigo, más me identificaba con el hijo mayor, con el otro hijo que nunca se había ido lejos del padre. Empecé a sentir que la vida era injusta, que la bendición era más para unos que para otros. Luchaba mucho y alcanzaba poco. Y otros
Luchaban poco y alcanzaban mucho. Sabía en lo profundo de mi mente que estaba distorsionando el carácter de mi Padre Celestial, de ese Padre que amaba desde niño. No caí en una puerqueriza, sino caí en un pozo de depresión. Había malgastado no los recursos económicos de mi padre, sino algo peor. Había malgastado dones espirituales. Había malgastado la oportunidad de los sueños que el Padre tenía para mí. Entonces me sentí el más miserable. El más miserable de los pródigos, sucio, maloliente y sin fuerzas para emprender el camino de regreso a casa. Eso hace la depresión. El hambre de la palabra no me movió y no me importaba. No tenía discursos preparados. Sabía que era inútil. No recuerdo cuándo fue el día, ni la hora, ni el año. Solo sé que mi hermano mayor un día se acercó al pozo cenagoso. Me extendió su mano y me dijo: mi Padre me ha enviado a rescatarte. Mi Padre me ha enviado a llevarte a casa. Sí, pero huelo mal. Y él me dice: lee aquí. Siguiente presentación. Lee aquí. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Aquel día, cuando aquel versículo, que lo había leído muchas veces, que había pasado sobre él muchas veces, golpeó mi corazón, lloré de felicidad, pensando que podía recibir el abrazo y el beso de mi Padre en mi cuello. Ahora tenía el olor de Cristo. ¿Qué me importaba lo demás? Pero el tiempo fue pasando y una nube nuevamente apareció en el horizonte y mis pecados me hacían sentir indigno y sucio. Nuevamente, mi hermano mayor me leyó en 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Limpio yo? A veces somos tan duros con nosotros mismos que no nos perdonamos a nosotros mismos. Jesús, no tengo fuerzas. No recuerdo el camino de regreso. Los puntos de referencia que aprendí ya no están. El paisaje cristiano ha cambiado. Ha cambiado tanto que no puedo dar ni un paso al frente. Mi hermano mayor se acercó con tierno amor y me dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús. Apreciado amigo, apreciado hermano, si usted entendió que el protagonista de la palabra es el Padre, lleno de misericordia, lleno de amor por nosotros, con un amor eterno, nadie te puede prometer a ti amor eterno, por más palabras que digamos, un amor eterno que excede a todo conocimiento, con un amor perfecto. Usted es un ex pródigo. Entonces,
estamos en camino a casa, tan solo un poco más y llegamos. Una montaña más que cruzar, un valle más que atravesar, un río que cruzar. Y estaremos frente a ese gran Padre que lo dio todo por nosotros. Y será entonces cuando Él correrá a nosotros, nos abrazará, nos besará en el cuello y como benditos del Padre heredaremos el reino de los cielos. Ahora, después de este himno. Mis prisiones duras, responde mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debe. Padre, en este momento, acompañados por el Espíritu Santo, bajo la dirección de Cristo Jesús, nos encaminamos hacia casa. Señor, sabemos que nos esperas con los brazos abiertos. Queremos ese abrazo. Anhelamos ese beso en nuestro cuello. Queremos vivir contigo por la eternidad. Queremos, Señor, que en este momento todos los expródigos que tenemos nuestro corazón y nuestro anhelo puesto en el cielo, podamos recibir tu abrazo, podamos recibir tu presencia en este día. Acompaña a los hermanos que han pasado las dificultades de esta crisis, a los que han perdido familiares, que tú los abraces, que tú les des tu consuelo, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.